Bien, buenos días a esta clase de filosofía antigua. Esta es nuestra tercera sesión. En esta ocasión el texto que vamos a tratar es la Apología de Sócrates. Este texto pues, es considerado para algunos como uno de los primeros textos que escribió Platón, muy cercano todavía a la filosofía socrática. Como el mismo texto lo menciona, Platón estuvo presente el día del juicio de Sócrates. Este es el discurso de Sócrates después de que es acusado, de que es acusado por corromper a los jóvenes y por creer en unos dioses distintos a los que cree la ciudad. Ahí la acusación, vamos a ver ahorita con un poco de detalle, es un poco ambigua, es un poco, digamos, esto siempre pasa con estos juicios de impiedad, son, digamos, una pendiente resbaladiza y ahí suceden muchas cosas, y este es el texto que escribió Platón, eh, reconstruyendo un poco la defensa de Sócrates, la defensa que él hizo, eh, eh, la acusación, digamos, o el proceso tuvo un primer discurso de los acusadores que no tenemos, que Platón no reconstruyó en otras fuentes, como por ejemplo Genofonte. Genofonte también escribe un texto sobre la apología de Sócrates, de hecho tiene el mismo nombre, y tampoco se menciona el discurso de los acusadores. Es una parte que nos hace falta un poco acá para saber con qué estaba enfrentado Sócrates en el momento de su acusación. Algunos intérpretes estudiosos de la filosofía antigua, de Platón en particular, consideran que este fue el primer texto que escribió Platón. Otros consideran que no, que sí está entre los primeros, sí es un diálogo socrático. No es exactamente un diálogo, es un largo discurso, tiene una parte de diálogo con Meleto, su acusador, pero la mayor parte del texto es discurso. De hecho son tres discursos que podemos separar. Vamos a ver esto con un poco más de detalle. Eh, como ven, con respecto a la sesión anterior nos devolvimos aquí un poco en el tiempo, nos devolvimos a digamos, como al final del periodo clásico, al periodo del siglo de Pericles. Digamos, la muerte de Sócrates sucede en el año 399. Esto es, digamos, como el final del esplendor ateniense y del momento como griego así de mayor esplendor, aunque posteriormente pues vendría, vamos, el gran imperio de Alejandro Magno, que es otro, tal vez ahí sí el momento definitivo, el momento culmen, aunque ya finalmente el momento de decadencia de la Grecia clásica. Sí, de la Grecia clásica. Este es un momento aquí un poco, Atenas está en crisis, acaba de salir de la guerra del Peloponeso, pierde la guerra del Peloponeso contra los espartanos. Parece ser que aquí en el juicio de Sócrates hay una suerte como de purga de quienes serían los culpables de que Atenas hubiera perdido la guerra contra Esparta. A Sócrates pareciera en parte que se le culpa de eso. El texto no es muy explícito al respecto, Platón no es muy explícito, Genofonte de pronto un poco más lo menciona, sí, como que aquí a Sócrates se le estaría, digamos, culpando, por ejemplo, por ser tan cercano a un personaje como Alcibiades, el enfant terrible, utilizar la expresión francesa. Sí, Alcibiades, que era un general ateniense, pero luego se vende a los espartanos, digamos, traiciona a los atenienses, y su cercanía con Sócrates parece que hace que a Sócrates se le culpe un poco también de, de que Atenas hubiera perdido la guerra. Claro, aquí hay, este es un momento como muy crítico en el que la democracia ateniense está en crisis. Además de eso, pues tuvieron varias tiranías en medio de la guerra del Peloponeso, perdieron, y varias de estas pérdidas, pues los espartanos nombraron unos gobernantes, entre esos tal vez el otro, digamos, muy famoso es Critias, que es un tío de Platón, que fue uno de los 30 tiranos que pusieron los espartanos para gobernar Atenas y que era muy cercano a Sócrates y que era muy cercano también a Platón, pues era tío de Platón. Bien, estos intríngulis políticos aquí no los toca Platón con detalle, pasa por encima solo,
menciona que el mismo Sócrates incluso hizo parte del gobierno de los 500, pero él se opuso a algunas de las decisiones tomadas por el gobierno de los 500. Esto hay que tenerlo aquí también en cuenta porque es parte de lo que Sócrates alega en su defensa, que él nunca ha cometido injusticia, incluso siendo parte de un gobierno como el de los 500, que fue como tan problemático en Atenas. Bien, pasemos un poco en detalle. Este es el primer curso, la primera clase, perdón, que le vamos a dedicar a varios textos de Platón. Casi la mitad del curso se lo vamos a dedicar a Platón. Platón es muy importante en la filosofía. Y es, sobre todo estos primeros textos, creo yo, son, digámoslo así, introductorios y sencillos a todos estos como grandes problemas de la filosofía. Esto es también lo bonito de la filosofía antigua, y es que apenas se está iniciando, apenas se están descubriendo algunos problemas, apenas se están empezando a tratar con ingenuidad algunos de estos problemas, aunque un personaje como Sócrates ya trata con mucha profundidad problemas muy complejos, sobre todo en ética. Recuerden lo que veíamos en Diógenes Laercio. Según Diógenes Laercio, Sócrates fue el que introdujo la ética a la filosofía. Y seguramente no solo la ética, sino también lo que podríamos llamar la filosofía política. Y este es un texto importante sobre esta discusión sobre si es justo condenar a Sócrates o no. Si uno lee a Platón, no que se queda con la idea de que no. Sin embargo, hay incluso filósofos como Hegel, por ejemplo, en sus lecciones sobre historia de la filosofía, que dice que era necesario que condenaran a muerte a Sócrates. Sí, así lo ve Hegel, dice más o menos como que ese no era el momento para la llegada del espíritu, Sócrates era un adelantado a su tiempo, entonces no había otra posibilidad más que condenar a muerte a Sócrates. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que sucede en este texto ya directamente en la apología. Bien, como esta es nuestra primera clase sobre Platón en general, es bueno tener como un mapa, digamos, como del desarrollo intelectual de Platón y de sus distintas obras. Platón fue un escritor muy prolífico, él escribió cerca de 33, 34 diálogos y otros textos, y digamos, históricamente se ha separado como la producción de Platón como en distintas etapas, porque Platón fue, digamos, como cambiando, desarrollando sus ideas a lo largo del tiempo. Digamos que no hay como ninguna persona tiene como una única filosofía, una única visión y la plasma sistemáticamente en todas, absolutamente todas sus obras. No, Platón fue, digamos, desarrollando sus ideas a medida que fue pasando el tiempo. Entonces él tuvo una primera etapa socrática, así se le ha considerado históricamente, y por eso digamos que esta época de juventud, esta primera parte de la vida de Platón nace en el año 427 y hacia el año 399, que es cuando muere Sócrates, él empieza a escribir estos textos. Cuenta Diógenes Laercio, creo que es el que cuenta que Platón quería dedicarse al teatro, pero al conocer a Sócrates, al juntarse con él, terminó dedicándose más a la filosofía. Aunque lo que escribe es justamente diálogos, él en últimas conserva un poco, digamos, como esta sensibilidad por la escritura un poco más teatral, ¿sí? Por eso, digamos, se considera, no consideran los autores que él escoge el diálogo para ir narrando, para ir contando cómo cambia de personajes, cómo, digamos, la intervención de otras personas y cómo el diálogo va mostrando, va elaborando toda su filosofía. Y con Sócrates, pues claro, era muy importante. Sócrates fue un personaje muy extraño, no solo para nosotros, sino para la época. No escribió absolutamente nada, era ágrafo y no quiso escribir por convicción, pero a él le gustaba era hablar, dialogar con la gente, y, digamos, frecuentaba todos los círculos intelectuales de la época. Algunos dicen que tuvo cierta cercanía con Esquilo, por ejemplo, con la tragedia, con los comediógrafos no mucho. Aristófanes, ya vamos a ver esto con detalle, se burla de Sócrates, pero también tuvo cierta cercanía incluso con los gobernantes, con los políticos, aunque,
Y esto es una cosa muy rara. Sócrates era más bien como una persona más bien pobre, un proletario, pero nunca quiso riqueza, nunca quiso, digamos, él se interesó fue más por estos asuntos como más sobre qué es ser bueno, qué es actuar bien, qué es vivir bien. Y siempre le recriminó esto a las personas con las que dialogaba. Esto lo vamos a ver aquí con un poco más de detalle. Bueno, esto es Sócrates. Vamos a leer de aquí un par de textos de la época socrática de Platón. Uno es la Apología, que es este que vamos a leer para hoy. Otro es el Protágoras, va a ser nuestra siguiente lectura. Pero pues tenemos aquí una serie de diálogos que son dedicados a algunos como a ciertos temas muy particulares. Critón, por ejemplo, es un diálogo dedicado a las leyes. Critón, el amigo de Sócrates, cuando lo van a está condenado, está en la prisión y Critón le dice, venga, le tengo un plan para que se escape y huya y no se muera. Y el diálogo que tiene con Sócrates es Sócrates tratando de convencerlo de que él no quiere huir. Critón lo quiere convencer de que huya. Sócrates dice, no, yo le voy a ser fiel a las leyes. Voy a ser de fiel a la ciudad, voy a ser de fiel a lo que he creído toda la vida, entonces no me va a escapar. Es un diálogo muy interesante. Ion es con un poeta, con el poeta Ion. Eutifrón es dedicado a la piedad y es justamente con un exegeta, con un intérprete de la ley divina. Este diálogo es bien interesante porque Eutifrón, siguiendo la ley divina, quiere acusar a su papá. Resulta que el papá de Eutifrón tenía una, una hacienda, digámoslo así, en donde tenía unos trabajadores y Eutifrón había puesto unos esclavos a trabajar. Uno de los trabajadores del papá mató a un esclavo de Eutifrón y el papá cogió al trabajador, lo metió entre un hueco y fue a mirar a ver qué hacían con este personaje que en medio de parece que una fiesta o algo así había matado a otro personaje, un altercado de que tuvieron. Y Eutifrón acusa a su papá de negligencia por haber dejado morir en ese hueco mientras iban a buscar al intérprete de la ley a este trabajador. Entonces es como el gran conflicto que hay ahí. Después Sócrates le dice a Eutifrón, venga, usted es un intérprete de la ley divina, usted tiene que decirme a mí que me acusaron de impiedad justamente, ¿qué es la piedad? Diálogo dedicado a la piedad, es un diálogo muy entretenido, también tiene las partes súper difíciles. La que es con un par de generales, la que es Inicias, que fueron generales en la guerra del Peloponeso, deberían saber qué es la valentía. Sócrates les pregunta qué es la valentía, no son capaces de responder. Carmies es un diálogo dedicado a la sensatez. Trasímaco, a mí me gusta ponerlo acá, como si fuera un diálogo aparte, pero la verdad es el libro primero de la República. Creo que, vamos, hay algunos intérpretes que afirman que este libro primero de la República era un diálogo independiente que luego Platón hizo crecer. Sí, que luego Platón dijo, esperen, no nos podemos quedar acá, tenemos que alargar esto un poco y fue extendiendo el texto hasta lo que hoy en día tenemos como la República. Seguramente hizo algunos ajustes, seguramente cambió algunas cosas, de pronto era otro borrador que volvió y escribió después, en fin. Lisis y Protágoras, digamos que son los que completan como esta época de juventud, luego viene esta época de transición, coincide con el primer viaje a Sicilia de Platón y coincide con la aparición de la matemática en particular y de unas preocupaciones más epistemológicas y más metafísicas. En particular yo creo que lo veo uno en el Menón y en el Cratilo. Sí, el Menón es un diálogo dedicado a la virtud, pero termina proponiendo la teoría de la reminiscencia. Cratilo es un diálogo con Cratilo que es un heraclíteo. Sí, es aquí las discusiones se vuelven cada vez más sofisticadas, vamos pasando de temas más bien como éticos y políticos de la primera época de Platón a una parte más metafísica, más epistemológica, más psicológica también. Sí, aquí en Menón por primera vez se introduce una teoría, una hipótesis que es la de la inmortalidad del alma, que luego Platón desarrolla con más detalle en el Fedón. Por ejemplo, el Fedón sí es un texto muy famoso en el que Sócrates, como en el final de su vida, discutiendo con otros dos pitagóricos justamente, Simias y Cebes, trata de convencerlos de que el alma es inmortal. Bien, y pues el banquete pues, dedicado a la belleza, el Fedro y la República son como las grandes obras de Platón, son los más donde está como la filosofía platónica
como más propiamente desarrollada. Y luego tenemos la época de vejez de Platón, en la que ocurren cosas con Platón, y él empieza a proponer como críticas a sus propias teorías. En el Parménides, por ejemplo, tenemos tal vez el argumento más potente que uno puede encontrar en contra de la teoría de las ideas. Esto es raro porque esto es Platón peleando consigo mismo. Es raro, pero al mismo tiempo es chévere. Es como Platón nunca fue como, sí, muy sectario de su propia doctrina, de su propio, digamos, no construyó un dogma, sino que él revisó toda su teoría, la revisó, la cuestionó profundamente. Eso sucede también en el Teeteto, también sofista político. El Timeo es un diálogo raro porque es un diálogo muy dedicado más bien como a la matemática. Bueno, no solo la matemática, el Timeo, en la Edad Media el Timeo fue como el gran texto platónico, porque ahí estaba toda la construcción del mundo. Ahí aparece el demiurgo, que es una figura importante, que es la figura que ve el mundo de las ideas y construye el mundo sensible siguiendo el mundo de las ideas, y lo construye siguiendo unos principios matemáticos y unas formas matemáticas, en fin. Incluso hay discusiones contemporáneas muy famosas que Owen, es un G.L. Owen, es un estudioso de la filosofía antigua, se hizo famoso hacia los años 60, y escribió un par de textos muy famosos en los que cuestionaba que el Timeo realmente fuera del periodo de vejez de Platón y que debería ser considerado más bien como de la época de madurez. Esto fue, digamos, como una gran revelación, porque esto pondría al Timeo más bien cerca a estos diálogos y no tan cerca a estos otros. Y las leyes es el último texto de Platón. Con base en las leyes se organizó hacia atrás, con base en análisis estilométricos, toda la cronología de los textos platónicos. Platón parece que un poco sistemáticamente dejó de utilizar el hiato en sus textos, y claro, uno cambia su estilo a medida que va pasando el tiempo. Estos son más o menos 40 años. En 40 años cualquier persona cambia su manera de escribir, cambia las expresiones que usa, cambia sus conectivos, cambia muchas cosas. Esto pasó con Platón. Las leyes, todo el mundo, digamos, esto no solo lo reconoce, digamos, se reconoce desde antiguo que las leyes fue el último texto que escribió Platón. Entonces, a partir de las leyes se trató de organizar hacia atrás toda la cronología de los diálogos platónicos. Esto es Platón. En este curso no, digamos, es muy difícil en un solo curso abarcarlo todo. Nos toca apenas ver algunas cosas. Vamos a tocar algunos como de los diálogos más famosos, algunos como de los grandes problemas de la filosofía platónica, pero pues es bueno tener un mapa en la cabeza como para irse ordenando y para saber uno como en dónde está parado cada vez que lee algo de Platón. Esto es bien, bien importante. Bien, hasta aquí entonces, para que lo tengan como presente cada vez que lean cualquier texto de Platón, es de qué época, qué dice, cómo se relaciona con otros textos, qué otras cosas está criticando. Esto es como bien importante. Bien, ya para entrar como en detalle en la apología, hay algo que uno tiene que tener claro, y es que nuestras ediciones, nuestros textos, cómo escribimos hoy en día es muy distinto a cómo escribían en la época antigua, en la época griega clásica, bueno, incluso la época griega en general. Nosotros hoy en día organizamos nuestros textos por capítulos, por partes, los dividimos, en fin. Pero digamos, esto no era usual en la época de Platón, pero eso no quiere decir que estos textos no tengan distintas partes. Uno coge la apología y uno se encuentra, digamos, sin mirar o mirando muy superficialmente, un chorrero de texto. No hay un subtítulo por ninguna parte, no hay una división por ninguna parte, no hay nada sino texto plano, plano, plano. Por lo general, los traductores dejan esto tal cual, porque es que así escribió Platón. Tampoco es bueno meterle tanto la mano a Platón. Sin embargo, a uno mentalmente un poco, cuando lee estos textos, sí le toca hacerse como cierta estructura en la cabeza para no perderse. Sí, esto es bien importante leyendo a Platón, y es hasta dónde va, qué partecita, de dónde empieza, dónde termina tal argumento, dónde va, dónde termina esta discusión, dónde se abre una nueva discusión, dónde se cierra una nueva discusión. Aquí, vamos, este texto de la apología está dividido, digámoslo así, como en tres partes. No son tres partes iguales, son tres partes muy desiguales. Tenemos una primera parte que está dedicada al discurso de la defensa, propiamente dicho. Sí, les dije hace un rato que antes de
Sócrates intervinieron sus acusadores, seguramente Mileto, y hizo el discurso de acusación, el discurso como de la fiscalía, luego viene el discurso de la defensa. Bien, Mileto hace su discurso, termina, empieza Sócrates, entonces tenemos esta defensa propiamente dicha de Sócrates. Aquí hay algunas partes, tenemos una primera parte, Sócrates hace una cosa bien interesante y es decir, es que mis acusaciones no son tan recientes, no es simplemente porque Meleto, Anito y Licón pusieron esta causa aquí en contra mía, sino que ya desde antes, sí, tengo una fama de sabio que ya vamos a mirar con detalle. Aparte de eso, Aristófanes, en su comedia llamada Las nubes, se dedicó a presentarme un poco de manera caricaturesca y esto generó muchos prejuicios en toda la sociedad y muchas calumnias y me confunden, creen que soy un sofista, creen que soy un presocrático, en fin. Este es como, entonces hay dos partes aquí, digamos, o tres partes en el discurso de defensa propiamente dicho, tres subpartes, una de las viejas acusaciones, sí, que son referidas más bien como a Aristófanes y la comedia de Aristófanes, una segunda que es la acusación formal, la acusación oficial que le hacen a Sócrates y el diálogo con Mileto, y finalmente hay una parte del discurso que es bien interesante, que es Sócrates defendiendo más bien como su modo de vida, lo que él hizo y lo que él ha hecho a lo largo de la vida. Esto vamos a verlo con detalle porque es tal vez una de las partes más interesantes de este texto. Todo es muy interesante, pero esta parte es como bien chévere porque Sócrates está defendiendo lo que él ha hecho a lo largo de toda su vida, que es filosofar, examinar, refutar, en fin. Luego de esto, acaba Sócrates su defensa, viene una primera votación, viene la votación para decidir si Sócrates es culpable o no. Sócrates pierde y le toca a él proponer para sí mismo una condena. Esta es como la segunda parte, el segundo discurso de Sócrates, que es el discurso sobre qué condena se va a poner él a sí mismo. Sócrates dice, si yo no he hecho nada malo, ¿yo qué condena me va a proponer? Al final del discurso, más bien como por influencia o por recomendación de sus amigos que estaban ahí en el juicio, termina proponiendo para sí mismo pagar una pena de 30 minas que sus amigos van a pagar por él. Eso es lo que él propone. Después, claro, hay una segunda votación, que es la votación entre escoger entre la pena que propuso el acusador y la pena que propuso Sócrates. Sócrates vuelve y pierde y está a ver pues, por más votos la votación. ¿Sí? Entonces es claro que la pena para él va a ser la pena de muerte. ¿Sí? Es la segunda votación es la que lo condena a muerte. La primera lo declara culpable, la segunda lo condena a muerte. Y luego uno viene un discurso final, un discurso en el que él cierra y le habla primero a sus acusadores. Les dice como ustedes creen que me están haciendo un mal muy grande, pero no, realmente el mal no me lo hacen a mí, se lo hacen a la ciudad. Y luego viene una parte del discurso dedicada más bien como a sus defensores, a sus amigos, como tratando de mostrarles como que ay, creen que le hacen un mal muy grande, condenándolo a muerte, pero realmente nadie sabe si la muerte es realmente un mal o no. Esta es como la parte final del discurso de Sócrates. Vamos a mirar un poco con más detalle. ¿Se dieron ustedes cuenta hace un momento cuando yo mostraba como la estructura del diálogo? Que ponía aquí como ciertos números, son números estos que están aquí en los márgenes de esta edición, la edición de Gredos, que es la que les he dejado para la lectura, que en estos márgenes hay unos números, esos son números de página de la edición de Stephanus. Esta edición, la edición de Stephanus, es muy importante porque fue la que fijó en el año 1578 como la numeración, la paginación canónica, la paginación estándar para los diálogos platónicos. Stephanus fue el primero en tomar la obra completa de Platón y publicarla como una sola, digamos, como una sola obra. Aquí tenemos, esta es la edición de Stephanus de Platón. Vamos a verla aquí un poco más pequeña. Es esta Platonis, esto es la apología, pero esto empieza más o menos por acá.
Platonis Opera. Es lo que hace el señor Stephanus, que está aquí abajo, Henricus Stephanus, año 1578. Este es un texto pues, ya muy pronto después de que se creara la imprenta, fue que por primera vez este señor Stephanus cogió toda la obra completa de Platón y la publicó en 3 volúmenes y la publicó junto con una traducción e interpretación del señor John Serrano. Él es un francés que tradujo del griego al latín el texto de Platón. Stephanus toma la traducción de Serrani, toma la edición de los textos, toma todos los textos y los publica en estos 3 volúmenes. Este es el primero. Aquí tenemos como una introducción de Stephanus, una segunda introducción de Serrani, introduciéndonos como a la interpretación de Platón, algunas como dedicatorias y algunos textos adicionales, el catálogo de todos los diálogos que están acá, que fueron publicados en 3 tomos en esta edición de Stephanus. El primero está acá, el primero es el Eutifrón, el segundo es la Apología, y justamente la página 17 es en donde empieza la Apología. Por eso en la edición de Gredos tenemos aquí este 17, es donde empieza la apología. Vieron ustedes que les decía yo que esto iba hasta la página 38, el primer discurso, el discurso de defensa propiamente dicho. Si bajamos hasta la página 38, aquí van a ver ustedes 38, hay un salto. Este salto, claro, lo que ha intentado hacer el editor, el traductor para Gredos, es con este salto señalar que hay un salto también como dramático en el diálogo. Por eso pasamos aquí a otra parte del texto. Bien, estos números son muy importantes. Cualquiera que cita a Platón, cualquiera que cita una obra platónica, la que sea, no utiliza estos números de acá, sino la edición de Stephanus, y por eso cualquier traducción decente de la obra de Platón sigue la paginación de Stephanus. Tiene que estar esa traducción. Mejor dicho, si ustedes van a comprar un libro y ven que el libro que van a comprar, un libro de Platón, y ven que ese libro no tiene esta numeración, olvídenlo, no lo compren, no boten su plata, porque no es una edición seria. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta con estos textos. Y segundo, cuando vayan a escribir, cuando estén escribiendo sus ensayos, estén escribiendo lo que sea, siempre sigan la edición, la paginación de Stephanus. Esto 17 A, B, C, D. Observen ustedes, volvamos al texto de Stephanus, perdón. Miremos la página 17 para ver la apología. Vamos aquí. A ver, Eutifrón es el primer diálogo que va de la 3 a la 17. Aquí empieza Platón y su apología Sócrates. Este texto está en esta página archive.org. Me encanta, es una página que trata de compilar textos que ya no tienen derechos de autor. Ustedes saben, eso depende de la legislación en cada país. Los derechos de autor se pagan por un tiempo. Después de ese tiempo, estos documentos, estas creaciones, no solo literarias, sino artísticas en general, pasan a ser patrimonio de la humanidad, y ya nadie cobra derechos por ellos. Entonces, pues estos textos, como esta edición se encuentra en línea, digamos, disponible para todo el mundo, ya es open access, lo que llamamos hoy en día open access, de acceso abierto para todo el mundo. Alguien escaneó estos textos seguramente en alguna biblioteca por allá en Bolonia, o por allá en Oxford, o por allá en el Vaticano. Seguramente habrán tomado esta edición de la Stephanus, la habrán escaneado y nos la habrán puesto acá. Y aquí tenemos la página 17, y aquí tenemos estas cosas A, B, C, D, que son como divisiones. Esta edición es bastante grande, esto tiene unos 40 y pico de centímetros de alto, entonces pues era muy difícil, pues era muy fácil perderse con tanto texto acá. Entonces lo que hizo Stephanus fue poner estos A, B, C, D. Era una cosa muy usual en la época, en estos primeros libros que eran gigantes. Además, esto es lo que tenemos acá. Aquí tenemos la acusación. Esta creo que es la acusación no formal, es la que está en la 19, es digamos, las viejas acusaciones. Ahorita miramos eso con más detalle cuando estemos en el texto. Y pues tenemos el griego aquí de este lado. Podemos agrandarlo un poquito para verlo con más detalle. Es bonito ver este griego. A ver, carga computadorcito. Carga internet. Aquí está.
la tipografía es un poco difícil incluso para alguien que lea griego en la actualidad. Es una tipografía muy del siglo XVI, un poco difícil de leer. Toca estar acostumbrado. Y luego tenemos pues el latín. Tenemos aquí el texto de la edición de Stephanus. Entonces ya saben, siempre se utiliza esta edición. Hay un asunto importante y es seguramente el traductor no siguió esta edición exactamente, sino que siguió, vamos a ver acá, dice el traductor, para la versión española se ha seguido el texto de Burnet. El texto de Burnet es este que tenemos acá. Lo que hace Burnet es tomar no solo la edición de Stephanus, sino todas las ediciones conocidas en el año 1900 y hacer como una síntesis y fijar una edición. ¿Por qué? Porque resulta que en distintos manuscritos hay variaciones entre los textos. Un manuscrito dice otra cosa, otro manuscrito dice otra cosa. Recuerden que en el mundo medieval pues no copiábamos así tal cual, sino que se copiaba a mano. Entonces lo que hace este señor Burnet, el que hace esta edición, además siguiendo más o menos la misma, digamos, el mismo orden de la edición de Stephanus, bueno, no necesariamente él separa por tetralogías. Al principio sí, sigue como el mismo orden, después como que salta. Bueno, en fin, esto ya es la interpretación un poco más reciente, pues, del siglo XIX, del texto de Stephanus. Él compara distintos códices, distintos manuscritos. Bueno, esto lo hace para la edición aquí de Leutíforon. Este es el Leutíforon, el texto griego. Vamos a ir al texto de la Apología, ya se los muestro. Muy importante. Burnet sigue la edición de Stephanus y por eso él pone aquí en sus márgenes pues las páginas 11, 12, 13, la 17 empieza la Apología, ya vamos a llegar a la 17. Un par de páginas más. Este computador está un poco lento, perdón. 17, aquí estamos en la Apología. Página 17, Stephanus, volumen 1. Todo el mundo sigue esta edición. Aquí tenemos incluso unas líneas. Burnet divide por líneas A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos, en algunos casos uno encuentra la citación 17 a 5. Entonces el 5 es de la edición de Burnet. Ya no es la de Stephanus. Stephanus llega hasta la A. Burnet pone estas líneas adicionales entre uno y otro. Y esto era lo que les decía. Aquí tenemos un aparato crítico que Burnet pone aquí al margen. Son variaciones que hay de un manuscrito a otro, de un códice a otro. Creo que son más o menos unos 8 o 10 códices distintos los que comparó Burnet. Aquí al comienzo puso las siglas y aquí está poniendo las variaciones. Incluso en algunos casos los códices están borrados, en algunos casos no se conoce bien el texto, en algunos casos hay lagunas. En fin, cuando los textos se transmiten o se transmitían a mano, pues errores hubo muchos. Lo que hace Burnet es tratar como de fijar, aquí sí, pura filología, como una edición estándar. Y por eso es que todo el mundo sigue la edición de Burnet. Bueno, en los años 90, unos señores filólogos también se reunieron a revisar la edición de Burnet y sacaron una nueva edición, también publicada por Oxford. Esta es la Oxford University Press, esta impresora de la Universidad de Oxford, y allá fue donde imprimieron estas. Digamos que son como los textos así como clásicos. Esta gente, sí, filólogos y filósofos reunidos tratando de ya meterse bien en esto, pero pues para que lo tengan muy presente, si van a escribir cualquier cosa que escriban sobre Platón, siempre sigan la numeración de Stephanus. Que si tienen que usar APA, que si tienen que usar lo que sea, Stephanus está por encima del bien y del mal, está por encima de APA, está por encima de cualquier otra norma de citación. ¿Por qué? Pues porque si yo utilizo la traducción de Gredos, página 151, si yo no tengo a la mano la edición de Gredos, y incluso en la edición de Gredos de una edición a otra puede cambiar el número de página. Si yo no tengo exactamente esa edición a la mano, me pierdo un poco para saber exactamente cuál es el pasaje que estoy citando.
Para ser bien riguroso, pues por eso sigo la edición de Estefanos, que es la que todo el mundo, absolutamente todo el mundo conoce. Esto es muy importante, esto no solo pasa con Platón, pasa con Aristóteles. Aristóteles tiene su propia edición. Casi que todos los textos clásicos, antiguos, medievales, incluso algunos modernos, tienen sus ediciones canónicas, y hay que seguir estas ediciones canónicas que están, incluso les digo, por encima de estas como sistemas de citación como más recientes y más contemporáneos. Entonces, por eso uno siempre a Platón lo cita siguiendo la edición de Estefanos. Muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, entremos ahora sí un poco con detalle. Vamos al texto ya propiamente dicho, al texto de la apología. Tenemos, les decía yo, como un primer prólogo antes de meterse ya con la defensa, en donde Sócrates parece que está como en una suerte de dilema, y el dilema es más o menos el siguiente. Claro, es el dilema en el que se encuentra todo acusado, y es que el acusador afirma, en este caso Meleto, Anito y Licón, digamos que son los tres grandes acusadores, los tres acusadores oficiales de Sócrates. Ellos afirmaron seguramente en su discurso anterior, que Sócrates va a tratar de engañar y de confundir a todo el mundo al hablar. Entonces, claro, ahora Sócrates tiene el problema de que ya advirtieron a todos de que los van a engañar, y él viene a tratar de defenderse. Pero ¿cómo va a hacer para defenderse si sus acusadores creen que los va a engañar? Pues, es el problema con el que arranca Sócrates acá. Eso es lo que hace primero, ya de entrada bien difícil su defensa. Y pues segundo, es que además, y aquí es donde la cosa se pone un poco difícil para Sócrates, pues Sócrates tiene que combatir con un montón de prejuicios que tienen los atenienses en general sobre él. Sí, que hay unos calumniadores que son recientes, pero hay otros calumniadores que son antiguos. Esos calumniadores que son antiguos, dice Sócrates, son mucho más peligrosos y han hecho mucho más daño de lo que están haciendo sus recientes acusadores. Sin embargo, y aquí es como la parte como central de este prólogo de la defensa, él dice: yo voy a hablar con la verdad, yo voy a hablar como me salga, con lo que sé, como he hecho toda la vida. No voy a utilizar un lenguaje rimbombante, elocuente, no voy a tratar de persuadirlos. Más adelante incluso dice: hubiera podido traer a mi familia aquí para que llorara, ay pobrecito. No, él no va como a recurrir a este tipo de estrategias, sino que él va a, digamos, a presentar su defensa de la manera más limpia posible. Es como: esto soy, esto es lo que hago, esto es lo que he hecho. Más o menos como: si me creen bien, si no me creen, pues triste, pero pues bueno. En fin, así se presenta Sócrates de entrada, como va a tratar de hablar lo más veraz posible. Y dice: claro, es que tenemos unas viejas acusaciones que provienen sobre todo de una comedia escrita por Aristófanes. Aristófanes aquí es un personaje muy importante, y unas nuevas acusaciones que son las, digamos, las acusaciones formales, la acusación propiamente dicha. Miremos con detalle las acusaciones. Bien, pasamos ahora a las viejas acusaciones, a lo que Sócrates llama las viejas acusaciones, que provienen principalmente de una comedia escrita por Aristófanes, presentada por primera vez en Atenas en el año 423. Esto es 24 años antes del juicio de Sócrates. Esto es, digamos, un asunto importante porque son 24 años que han pasado desde que Aristófanes presentó por primera vez su comedia Las nubes, y el juicio de Sócrates. Entonces es algo que trae mucha historia detrás, algo que, digamos, ha hecho eco a lo largo de la historia, a lo largo de, digamos, como de la tradición en Atenas, y a la que ahora se enfrenta Sócrates. Pues bien, lo que hizo lo que hizo Aristófanes en Las nubes, esto es, digamos, les he puesto acá una foto de lo que es actualmente el teatro de la Acrópolis
Esto es, la Acrópolis es como una pequeña montaña que hay en toda la mitad de Atenas. Acrópolis porque es la parte alta, acros es alto en griego. Es la parte alta y sobre, digamos, la colina de la montaña hicieron el teatro y aquí se presentaba la tragedia, la comedia, sobre todo diversas como, presentaciones. Tal vez la tragedia es lo más conocido del teatro griego, pero la comedia también fue muy importante. Y esto es muy importante porque es que el teatro para los griegos era como la televisión de la época. Esta gente no veía televisión como nosotros, pero su entretención era el teatro. Pues bien, los grandes trágicos son anteriores a los grandes cómicos. Aristófanes es el gran cómico del periodo clásico griego. Menandro es digamos, como el posterior, ¿sí? Como el segundo gran cómico, pero el primero es Aristófanes. Y en una de sus tal vez como su más famosa pieza teatral, que es Las nubes, lo que hace es tomar a Sócrates como protagonista y lo presenta como alguien que está en un sitio al que llama el pensatorio. Es un nombre medio en chiste para el lugar en el que se reúnen los pensadores a hacer distintas, digamos, a hacer lo suyo. Este sitio nunca existió, sin embargo, pues después Platón, un poco basado, pues no basado en esto, pero sí monta la academia después de la muerte de Sócrates, mucho tiempo después. Los sofistas no tenían un lugar al cual, digamos, en el cual atendían, no tuvieron como una escuela como tal, ellos iban a las casas de las distintas personas. Más adelante vamos a ver a Protágoras en el diálogo Protágoras escrito por Platón, que está en la casa de Calias. Los sofistas no tuvieron un lugar, sin embargo, digamos, sí tuvieron mucha fama en la época. ¿A qué se debió esta fama? Vamos a ver eso un poco con más detalle acá. Lo primero por lo que se caracterizaban y tal vez es como en lo que más se centra Sócrates en su defensa es en que cobraban. Ellos eran lo que podríamos llamar como las primeras escuelas privadas de la historia tal vez. Ellos cobraban por enseñar distintas cosas, sobre todo, digamos así lo representa Protágoras, enseñar asuntos de política, sobre cómo defenderse frente a un juzgado, retórica. Gorgias es el otro gran sofista y se presenta a sí mismo como un maestro de retórica. Bien, ¿qué sucede en la comedia de Aristófanes? En la comedia de Aristófanes tenemos a el protagonista, que es Estrepsíades, es su nombre, quien tiene unos problemas de dinero, debe mucha plata. Fuera de eso tiene a Fidípides, a su hijo, que es adicto a apostar en carreras de caballos y esto le ha traído a Estrepsíades muchas deudas. Estrepsíades dice: tengo que corregir a este muchacho porque me va a arruinar, está arruinando la familia, entonces lo voy a llevar donde Sócrates, donde el sabio Sócrates, para que lo eduque. Eh, Aristófanes presenta a Sócrates subido en una especie de canasto colgado en el techo. Esto es toda una caricatura. Colgado allá mirando las nubes, mirando los astros. Por eso la comedia se llama Las nubes, porque Sócrates está mirando los astros, las nubes todo el tiempo. Así representaban sobre todo a los primeros filósofos, a los presocráticos, como a una gente que se la pasaba mirando al cielo, a las estrellas, contemplando, digamos, estos fenómenos celestes y subterráneos, como los pone aquí Sócrates. Pues bueno, así los representa Aristófanes en la comedia, que esto es lo que hace Aristófanes. Observen que aquí hay una confusión, ya vamos a mirar eso con más detalle, entre dos personajes: por un lado los sofistas, por otro lado los presocráticos. Aristófanes presenta a Sócrates como una suerte de revuelto entre un presocrático y un sofista. Bien, Estrepsíades lleva a su hijo, Fidípides, donde Sócrates, a que lo eduque. Ahí pasa un tiempo, pero al final, cuando Fidípides sale, lo que hace es que tiene todo un discurso para decir que la culpa de que él sea adicto a las carreras, de que sea un adicto a apostar, de que él despilfarra la plata es del papá, y agarra al papá a palazos. No agarra palos y además echa todo un discurso defendiendo lo que está haciendo. Claro, lo que tenemos acá y lo que sucede un poco
también con la aparición de los sofistas, es que los sofistas prometen un poco de defender cualquier cosa. Claro, se vuelven como una especie de proto-abogados. Sí, le defiendo lo que sea, no me importa si es justo o si es injusto. De hecho, un par de protagonistas importantes en la comedia de Aristófanes son justamente el discurso justo y el discurso injusto, discutiendo entre ellos. Aquí algo sucede, y algo sucede importante en la comedia esta de Aristófanes, y que está sucediendo de hecho en Atenas, es que estas discusiones sobre la justicia, basadas también, digamos, un poco en este esquema judicial ateniense, en donde, digamos, cada uno se presentaba: observen lo que está sucediendo acá, Sócrates lo acusan, lo llevan donde los jueces, son 501 jueces. Entonces, la persona que se defienda tiene que tener una capacidad retórica muy buena para poder defenderse frente a una acusación. Este sistema judicial, hemos establecido originalmente por Solón, pero modificado por Pericles, lleva, digamos, a toda la población a que tenga que adquirir este tipo de habilidades. La democracia ateniense, esto es un asunto muy importante con la democracia ateniense, digamos, no era solamente el sistema judicial, sino también como el sistema político en general. A uno le dicen democracia, es el gobierno del pueblo. Momento, demo en griego quiere decir barrio, no, era un gobierno por barrios. Vamos a ver también esto más adelante, porque a Sócrates en algún momento de su vida le tocó representar a su barrio, a su tribu, frente al consejo. Era uno de los representantes del consejo de los 500, y este era, digamos, así estaba un poco organizada la democracia ateniense. Pues bien, ¿qué sucede? Para cerrar el caso con Aristófanes, con la comedia, con la representación acá, pues tenemos a un Sócrates que le enseña a este muchacho, a Filipides, pero no le enseña, digamos, sobre la justicia, sino que le enseña a construir un discurso de tal manera que él se libere de culpa. Eso sucede al final. Strepsíades termina a palos. Al final encienden el frontisterium, el pensatorio. El frontisterium termina ardiendo, esto termina destruido. Bien, y así, digamos, esta es la representación un poco de la comedia que hay de Sócrates, y es con eso con lo que tienen que ver las viejas acusaciones. Miremos un poco con más detalle qué es lo que sucede acá. Esto no lo cuenta la apología, pero me parece importante ubicarlo. Si pueden, léanse Las nubes, es una comedia genial, es muy chistosa, es muy divertida. Bien, he tomado este fragmento con el que inicio aquí de Las nubes de Aristófanes, en el que Estrepsíades, el papá, lleva a su hijo y le dice lo siguiente: este es el pensadero de los espíritus geniales. Allí dentro habitan hombres que discursean sobre el cielo y te persuaden de que es un horno que está alrededor nuestro y de que nosotros somos los carbones. A quien pague por ello, estos hombres le enseñan a triunfar en cualquier pleito, sea justo o injusto. Observen cómo está representando Aristófanes a Sócrates, que es como el maestro que está en el pensatorio, el sabio que está en el pensadero, ¿sí? Eh, Alguien que discursea sobre el cielo, es justamente sobre lo que se centra Sócrates acá, porque lo están confundiendo con la suerte de presocrático. Recuerden que Anaxágoras, por ejemplo, decía que el cielo era digamos, el sol era una piedra incandescente y la luna era una piedra que no estaba tan incandescente, pero que igual tenía fuego, y esto para los griegos era un serio problema, porque es que para los griegos el sol era Helios, el dios Helios. Entonces, digamos, esto incluso al mismo Anaxágoras lo llamaron a juicio por impiedad, por afirmar que los dioses no existían. Los dioses griegos son el sol, la luna, el océano. Zeus es representado por el rayo. Si uno dice que no son dioses, sino que son unas cosas ahí, aquí hay un problema con la religión griega. Eso empieza con Anaxágoras y terminan achacándoselo aquí a Sócrates. Lo hace Aristófanes en su comedia, y Sócrates tiene que defenderse de eso, ¿sí?
pero no solo, digamos, de la acusación de ser un presocrático que está poniendo en tela de juicio la religión griega, sino que además, y esta es la otra parte difícil digamos, de la acusación con respecto a Sócrates, es que, observen esto, a quien pague por ello, o sea, a quien pague porque le enseñan a triunfar en cualquier pleito, a ganar cualquier pleito, a ganar cualquier caso, sea justo o injusto, no importa. Así, digamos, empieza a ver un poco a los sofistas, eran los señores extranjeros que llegaron a Atenas, empiezan a educar a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, a todas las personas, y les enseñan a construir discursos sobre que no importa si es justo, si es injusto, lo importante es ganar el pleito. Aristófanes es una suerte como de comediógrafo más bien conservador, sí, más bien, digamos, en Aristófanes hay una suerte como de como retaliación conservadora frente a la democracia ateniense. Él siempre se representa así, la comedia, digamos, ¿no? Tiene un carácter como de satirizar un poco, sí, todo el movimiento democrático ateniense, y pues en medio de la guerra con Esparta esto se vuelve un asunto importante porque el Partido Democrático parece ser el que ha llevado a Atenas a la derrota frente a Esparta. Y aquí en Aristófanes en particular está, digamos, estos intereses medio conservadores, más bien volvamos como a la aristocracia anterior, en donde hay unos poquitos que gobiernan, eso de que gobierne todo el mundo, eso está saliendo mal, eso lo representa Aristófanes en sus comedias. Y aquí, digamos, hay sobre todo una crítica no solo en esta comedia, en otras comedias como los cartanienses, por ejemplo, hay una crítica directa a la democracia. Aquí no, pero entonces observen cómo está representado Sócrates, y por eso Sócrates dice, bueno, entonces pongamos estas acusaciones que puso Aristófanes en las nubes como si fueran formales. No son formales, digamos, no es la acusación oficial, pero así lo pone Sócrates. Dice, diría esta acusación imaginaria, pero plasmada en la comedia de Aristófanes: Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a los otros. Observen esto. Primero, investigar las cosas subterráneas y celestes, un poco asociado con los presocráticos, con Anaxágoras en particular, es al que hace referencia aquí explícita el diálogo, pero seguramente no solamente con Anaxágoras, ya hay como ciertos, vamos, hay otros presocráticos que se meten mucho con estos asuntos de los dioses, como Genófanes, por ejemplo. Incluso el mismo Demócrito también se le tilda de ateo. Si no es casualidad que Demócrito y Protágoras sean ambos de Abdera, seguramente en algún momento de la vida se cruzaron los dos. Diágoras, por ejemplo, fue otro filósofo presocrático, tal vez el primer ateo declarado de la historia, al que también llamaron a juicio, pero escapó. Entonces observen cómo a Sócrates se le tilda, se le confunde de presocrático por un lado, pero al mismo tiempo se le tilda de sofista, de aquel que enseña a hacer más fuerte el argumento más débil. Es muy difícil explicar qué es un argumento, o sea, qué es hacer de un argumento, hacer fuerte un argumento débil. Uno podría decir, no, hacer fuerte un argumento débil, va a poner un ejemplo, sí, observen esto, cuando uno llega al Transmilenio y entonces pues a uno le dicen, no, primero deje que todo el mundo salga y luego sí entre, pero alguien se mete, la maldita sea, no empieza apenas la gente a salir y se mete. Y uno le pregunta, bueno, ¿y usted por qué lo hace? Seguro se echa algún discurso como, es que si yo no entro entonces me deja el bus, no consigo puesto, bla, 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 algún discurso un poco en contra de lo que comúnmente consideramos que es lo que se debería hacer. Eso es lo que sucede aquí, eso es lo que está sucediendo, que es justamente el ejemplo de Fidípides. Fidípides construye un discurso para probar que lo que él está haciendo es lo justo, pegarle a su papá. Uno diría, carajo, sí,
¿Cómo es que pegarle al papá puede considerarse como justo? Pues bueno, Filipides construye un argumento para defender lo que le está haciendo. Y así empieza a verse a los sofistas como unos personajes que son capaces de enseñarle a cualquiera para defender las posiciones más absurdas del mundo. Y esto empieza a tener unas repercusiones en la política y en la moral. Es lo que, digamos, este espíritu medio conservador de Aristófanes que tenemos aquí en la imagen. Este es un busto de Aristófanes, hijo de Filipo de Atenas. Aristófanes Filipú Atenaios, eso es lo que dice esta inscripción aquí en el busto de Aristófanes. Digamos, eso es lo que empieza como a mostrar Aristófanes en sus comedias, un poco también a manera como de denuncia, como a denunciar lo que está sucediendo con los sofistas. Entonces, bien, claro, a Sócrates se le confunde con un presocrático y además se le confunde con un sofista y él tiene que defenderse de ambas cosas. Para defenderse de que no es un presocrático, pues él acude como a la gente con la que comúnmente habla y dice: yo jamás he hablado de esas cosas, no me interesan. Muy probablemente no le interesaban, no tenemos ningún, digamos, como ningún rastro de esto, al menos no en los diálogos socráticos de Platón y tampoco en la otra fuente que tenemos, la otra fuente de la época que tenemos de Sócrates, que es Jenofonte. Jenofonte es un historiador. El papá de Jenofonte peleó con Sócrates en la batalla de Potidia. Eso hace que sean, digamos, que Sócrates tenga, o Jenofonte tenga mucho aprecio por Sócrates también. Jenofonte no tiene como esta finura filosófica que tiene Platón, pero es un historiador y es un muy buen escritor también. Y él escribe unos diálogos, unos recuerdos de Sócrates, no a forma de diálogo así el estilo platónico, pero sí trata de componerlos en forma de diálogo. Escribe también una apología, digamos, escribe su propia versión que es considerablemente distinta. Comparada con la de Platón, digamos, no en carne, pero sí en el estilo. Y pues claro, Jenofonte se le reconoce más bien por sus obras históricas como la Ciropedia, como digamos que es la historia de la formación de Ciro el persa, o la Nábasis, que es, digamos, como, como llega Ciro al poder, es, digamos, él recupera sobre todo la historia de los persas. Bien, eso es lo que, digamos, de ahí vienen estas viejas acusaciones sobre Sócrates, y es que Sócrates está tratando de volver o estaría tratando de volver a sus alumnos una especie de rebeldes en contra de sus papás. Así lo pone Aristófanes y esto pasa, digamos, a la opinión común de los atenienses del momento y ese es alguien que nunca se haya encontrado con Sócrates. Esta seguramente sería la opinión que tendría de Sócrates. Observen el efecto que tiene o que tuvo, digamos, la comedia en la opinión común, ¿sí? En la cultura en general ateniense. Y eso es con lo que está peleando Sócrates acá. Ahora tenemos, claro, no solamente el asunto con Aristófanes, sino digamos, otro gran antecedente y es esta fama de sabio que tiene Sócrates, porque todo el mundo lo considera sabio. Y aquí tenemos la famosa anécdota de Querefonte, el amigo de Sócrates en el oráculo de Delfos. Querefonte ya había muerto cuando el juicio de Sócrates, pero lo que cuenta Sócrates es que Querefonte, su amigo, fue a Delfos. Esto es lo que queda en la actualidad del oráculo de Delfos. Esto era toda una estructura así, estilo el Partenón, muy sofisticada. Aquí en toda la mitad estaba la pitonisa, la Pitia, que era la que narraba digamos, lo que le decía el oráculo. Es una suerte de, claro, esto es un templo a Apolo en Delfos. Entonces la pitonisa narra o cuenta la voz de Apolo. Esta pitonisa, sobre todo la del oráculo de Delfos, es súper famosa. Tiene un montón de, digamos, muchas anécdotas sobre la pitonisa interviniendo, por ejemplo, en acciones militares. Los grandes gobernantes iban al oráculo a preguntarle, ¿sí?, al oráculo si tenían que meterse en la guerra o no, o qué tenían que hacer. Hay un caso súper famoso y es el de Creso de Lidia. Creso es el gobernante de Lidia. Lidia es en Turquía,
en el Egeo, en el mar Egeo, estas islas y una parte de Turquía, y en ese momento, esto es como el siglo VI, los invaden o los están invadiendo los persas, ya los medos del otro lado. Entonces Lidia entra en guerra con Persia. Creso va al oráculo y le pregunta al oráculo qué debo hacer. El oráculo, estos oráculos son como el horóscopo y siempre hablan de manera súper ambigua. El oráculo le dice algo así como: alguien va a ganar la guerra, y él dice: yo voy a ganar la guerra, y se va a la guerra y la pierde. Claro, alguien eran los otros. Ese es el oráculo. Siempre es muy ambiguo, es difícil de interpretar. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué le dice el oráculo a Querefonte? Pues el oráculo le dice a Querefonte que nadie es más sabio que Sócrates. Querefonte van de Sócrates le dice: uy, el oráculo me dijo esto. Y Sócrates dice: pero yo no soy sabio. Y observen aquí digamos, aquí empieza como la fama de sabio de Sócrates, y es que Sócrates no se reconoce a sí mismo como sabio. Él dice: pues, al contrario, yo soy lo más ignorante de todos, porque yo siempre estoy preguntando cosas y pues porque yo quiero saber. Lo que pasa es que no encuentro a alguien que me diga. Entonces, y aquí Sócrates entonces dice: no, pues fue donde un político, pues para que me dijera qué es la justicia. Seguramente no podría pensar en un diálogo así. Y el político no es capaz de responder. Sí, el político cree que sabe cosas, pero resulta que le pregunto y le pregunto y al final no sabe qué responderme. Esto es una imagen típica de un diálogo socrático. Es Sócrates preguntándole a alguien algo que uno esperaría que supiera, y resulta que la persona no es capaz de responder estas preguntas que hace Sócrates. Entonces, primero va donde los políticos. Aquí, Anito, por ejemplo, uno de los acusadores, se ve como un político. Pues sí, tiene una cierta imagen de político, pero además como, digamos, un político, tal vez una suerte de terrateniente tal vez, o sea, alguien que posee tierras, posee cierta riqueza. Incluso él aparece en uno de los diálogos de Platón, en el Menón, y parece que Anito mandó a sus hijos o a uno de sus hijos donde un sofista, y quedó con una pésima imagen de los sofistas. Claro, ve a Sócrates, otro sofista, hay que acusarlo. No podría hacer esa lectura también de Anito porque lleva a Sócrates a juicio. Bien, Sócrates va donde los políticos, discute con ellos, les pregunta cosas, los políticos no responden. Otro ejemplo podría ser el diálogo Laques, en donde Sócrates está con Laques y con Nicias, que son dos generales. Él espera que si alguien sepa qué es la valentía, pues debería ser un militar, un general. Resulta que ellos no saben, es más, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Ahí queda el diálogo. Entonces este Sócrates, esta es la imagen de Sócrates indagando, preguntando, refutando a todo el mundo. Primero donde los políticos, así lo pone acá, luego donde los poetas. El diálogo Ión es un diálogo con un poeta. El poeta tampoco no se sabe muy bien por qué actúa. El poeta recita de memoria toda la poesía griega: Homero, Hesíodo, Simónides, Píndaro, etcétera, etcétera. Pero cuando Sócrates indaga por el significado de lo que recita, el poeta no sabe. El poeta como que se queda quieto. Eso sucede en el guión, se queda quieto y como que no, ya pierde ahí su capacidad. Simplemente lo que dice Sócrates es: parece que lo haces ahí por una dote natural o por inspiración divina, al estilo del oráculo, por ejemplo, pero no sabes muy bien por qué lo hace. Sí. Y con los artesanos le sucede lo mismo a Sócrates. Va donde los artesanos, le pregunta: bueno, ¿y usted por qué hace, no sé qué se me ocurre, armaduras? No, pues para la guerra. ¿Y por qué es buena la guerra? Ven, ya, y patina. El artesano es bueno en su arte, pero al preguntarle por algo más allá de su arte, se queda cojo. Se queda cojo, no es capaz de responder a las preguntas de Sócrates. Entonces Sócrates termina con esta fama de sabio, no porque sepa, sino porque va donde los otros aparentemente sabios y muestra, o devela de alguna manera, que no son tan sabios como dicen ser. Eso, digamos, se vuelve como parte de la opinión de todo el mundo sobre Sócrates, es que como que es un gran sabio porque nadie es capaz de responderle. Sí, entonces si nadie es capaz de responderle, es un poco la inferencia que hacen las demás personas, es porque es más sabio que los demás. Y lo que dice Sócrates es: no, yo no sé, yo solo pregunto.
Este es Sócrates, esta es como su fama de sabio. De aquí viene, digamos, como esta fama, y mala fama también, porque claro, hace quedar a todo el mundo mal, le saca la piedra a todo el mundo, eres un fastidio. Imagínense, uno va por la calle y se encuentra a Sócrates, uy, qué mamera, este man va a venir a preguntar, no, yo mejor me voy, cambio de andén, me pierdo de acá, no. Responderle a Sócrates, no, qué pesado, este señor, claro, se vuelve alguien también un poco pesado para la sociedad, y un poco así se representa él aquí. Sí, al final de la apología, bueno, no al final, sino en el segundo discurso, cuando él dice que él es como un tábano que aguijonea como si fuera un caballo la ciudad. Él se representa así alguien que está fastidiando todo el tiempo, pero no fastidia porque sí, no, sino porque es algo que él considera necesario. Pues, ¿sobre qué pregunta Sócrates? Sobre las cosas más importantes para la vida. ¿Qué es lo más importante para la vida? ¿La riqueza? ¿Los honores? No, no sabemos. ¿Qué es lo más importante para la vida? No nos hemos podido poner de acuerdo. No encontramos la respuesta. Ese es Sócrates. Y de ahí su fama de sabio. Sigamos un poco. Bien, este es tal vez uno de los fragmentos del texto que a mí más me gusta y es cuando él dice lo siguiente, cuando está tratando de aclarar en qué consiste esa sabiduría que él tiene. Dice, es probable, atenienses, que el Dios sea en realidad sabio y que en este oráculo diga que la sabiduría humana es digna de poco o de nada. Y parece que este habla de Sócrates, se sirve de mi nombre, poniéndome como ejemplo, como si dijera, es más sabio el que de entre vosotros, hombres, seres humanos, quería decir acá, conoce como Sócrates que en verdad es digno de nada respecto de la sabiduría. Aquí y encuentro yo como cierto parecido, por ejemplo, con esta anécdota que veíamos sobre Pitágoras en Diógenes Laercio hace un par de clases. Sí, este asunto de que la sabiduría solamente es propia de los dioses y más bien la sabiduría humana debería ser como cierto reconocimiento de la ignorancia. Esa es la interpretación que Sócrates hace del oráculo. ¿Quién es el más sabio? Pues el que sabe que no sabe. Observen aquí cómo hay que jugar un poco con el lenguaje. Y no solo jugar con el lenguaje, claro, porque una cosa es saber que uno sabe algo y otra cosa es saber que uno no sabe nada y otra cosa es ignorar en absoluto creyendo que uno sabe. Y un poco así va Sócrates por el mundo. Hay gente que cree que sabe y él trata de ponerlos a prueba y si los pone a prueba resulta que no. Claro, algo pasa en la cabeza de las personas psicológicamente después de hablar con él y es que dicen, uy, yo creía, yo había hablado un montón de cosas, yo había hecho discursos sobre eso, pero resulta que no lo tengo tan claro. Uy, Sócrates. Bueno, unos se lo toman bien, otros no se lo toman tan bien, porque claro, esto hiere profundamente el ego de las personas. Imagínense a un sofista que se gana la plata, ¿sí? De vivir, de enseñarle a los otros sobre qué es la virtud, por ejemplo, y viene Sócrates y le pregunta, ¿qué es la virtud? Y le pregunta y no es capaz de responder, claro, pues este señor queda mal, ya nadie lo va a llamar, va a perder sus clientes, vamos a ver profundamente afectado. Bien, aquí esta imagen también me gusta mucho, este es un cuadro. Sobre Sócrates y Aspasia. Aspasia era la esposa de Pericles. Es probable que esto haya sucedido, no tenemos ningún registro de que esto sucedió, me parece muy bonito. Aspasia aquí representada, algunos la consideraban a ella una filósofa como tal, pero no tenemos textos de ella, no tenemos mayores fragmentos, no tenemos mucho. Creo que la historia ha sido un poco, no, poco no, bastante cruel con las mujeres, sobre todo en el mundo griego, que era bastante misógino. Claro, aquí no solamente está Aspasia, está Alcibiades, que era el enamorado de Sócrates. Sócrates Alcibiades estaba enamorado de Sócrates. Hay una escena genial en el banquete en donde Alcibiades le hace a Sócrates una escena de celos como yo aquí soy un general, soy el más guapo de todos, soy el más valiente de todos, he ido a no sé cuántas guerras y usted Sócrates me rechaza. El homosexualismo también en el mundo griego era lo más corriente del mundo, de hecho, incluso. Sí, los griegos también consideraban que el amor de verdad solo se daba entre hombres porque las mujeres solo estaban hechas para procrear, profundamente machista esto.
Vamos, esta concepción, esto no es reciente, esto es muy viejo. Sí. Por eso me parece como bonito este cuadro de Aspasia, la esposa de Pericles, porque es una manera como de tratar de recuperar estos personajes que la historia ha borrado, pero no quiere decir que no hubieran hecho cosas aquí importantes, solo una anécdota aquí en medio de esta clase. Bien, sigamos. Bueno, pasamos ahora sí a la acusación formal, a la acusación explícita de Sócrates. Vamos a la que le ponen Meleto, Janito y Licón, son los tres que lo acusan. La acusación textual dice lo siguiente, dice: Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses de la ciudad, en los que la ciudad cree, sino en otras divinidades nuevas. Observen que esa es la acusación oficial. En el diálogo ahora pasa Sócrates a interpelar a Meleto, a preguntarle a Meleto a ver qué es lo que él quiere decir sobre la acusación. Es parte de su defensa, lo llama como testigo, entre comillas. Claro, no es exactamente un testigo, sino que es como, bueno, cuénteme de qué se trata la acusación. Y la acusación tiene dos partes. El diálogo con Meleto tiene dos partes. Uno dedicado a este asunto de corromper a los jóvenes, y un segundo asunto que es el de impiedad. Los dos están profundamente relacionados. Así lo pone Sócrates, porque lo pone Meleto tal vez. Dice Meleto que Sócrates corrompe a los jóvenes enseñándole unos dioses distintos a los que la ciudad cree, o enseñándole, y aquí es donde la acusación es súper ambigua, enseñándole a no creer en los dioses en absoluto. O sea, Meleto cambia su versión en el diálogo, vamos a ver esto, y eso hace, digamos, eso. Entonces, al fin, como, ¿cuál es la acusación? Un abogado serio y un juez serio diría como, venga, reformule la acusación porque no está muy claro. Bueno, claro, en nuestro sistema judicial contemporáneo, en el sistema judicial ateniense, pues ya estaba la acusación. Y del juicio había que salir con un veredicto, no se podía replantear de ninguna manera la acusación. Bueno, a no ser que Sócrates ganara. Ya vamos a ver qué pasa aquí en la votación más adelante. Bien, estamos ya en el centro de la acusación. Está Sócrates, interpela a Meleto y le pregunta, bueno, entonces si usted me está preguntando que yo corrompo a los jóvenes, dígame, entonces, ¿quién los hace buenos? Si usted sabe, y observen aquí el asunto del saber se vuelve muy importante, si usted sabe quién corrompe a la juventud, ¿quién los hace buenos? Y observen Meleto cómo empieza a responder de manera un poco escurridiza. Si al principio, ¿quiénes? Las leyes, no, pero no le estoy preguntando qué cosas, sino qué personas los hacen buenos, no, los jueces. Ah, bueno, y solo los jueces observen este asunto, también proveniente del sistema judicial ateniense, y es que cualquier persona, digamos, que contara con la ciudadanía ateniense, que fuera mayor de 40 años, podía ser un juez. En esos incluso cabía Sócrates. Entonces, los jueces, no, espere, pero estos jueces o cualquiera que pudiera ser juez, aquí Sócrates no se mete muy bien con esa discusión. Bueno, no, pero no solo los jueces, también los miembros del consejo. Sócrates fue miembro del consejo también. Sócrates, no, entonces, vamos, Meleto se ve un poco acorralado en su defensa y dice, no, 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 todos menos Sócrates. Sócrates es la fuente del mal en esta ciudad ateniense. Observen que si uno lo pone en estos términos casi que sectarios, ideológicos tal vez, si uno está convencido de que Sócrates es el origen de todos los males, pues lo mejor que hay que hacer es matar a Sócrates. ¿Sí? Esto es para alguien como profundamente convencido de que Sócrates es un mal para la ciudad. Sí, pues no hay nada que hacer, o sea, en medio de sus creencias, lo mejor que se puede hacer es extirpar el mal de la ciudad, sacar la manzana podrida, ¿sí? Y listo, eso liberaría a la ciudad para que, digamos, para que saliera el mal de la ciudad, que representado aquí un poco casi como casi que satánico por Sócrates, o sea, es visto así como, así un poco quisiera, seguramente, el discurso de Meleto, el discurso de
digamos, el discurso acusador seguramente fue en esa línea, fue en la línea de cargar en Sócrates todos los males de la ciudad, en mostrar que es el origen de todos los males de la ciudad para decir, bueno, entonces si nos quitamos a este señor de encima podemos hacer de la ciudad algo bueno, algo mejor. Y aquí empieza el contraataque de Sócrates. Bueno, si yo soy el malo, ¿será que con los seres humanos sucede lo mismo que sucede con los caballos? Y el ejemplo con los caballos es buenísimo porque es, bueno, ¿qué sucede con los caballos? Le pregunta Sócrates a Meleto. ¿Acaso todas las personas hacen a los caballos buenos, o unos sí, otros no? O, y aquí es parte del argumento fino de Sócrates, solamente los expertos en caballos son los que pueden criar los caballos. Meleto, un poco a regañadientes, como le termina respondiendo, como que sí, como que no cualquiera puede meterse a domar caballos, no cualquiera cría caballos, sino solamente unos personajes muy particulares, los domadores de caballos, los expertos, los especialistas en la materia. El ejemplo con los caballos me parece como bien importante. Yo creo que Platón no escogió esto al azar. He puesto aquí esta imagen, que es una imagen de una amazona montada a caballo en un ritón. Un ritón es un tipo de recipiente, un tipo de vasija bastante particular. Es una suerte de pocillo tal vez, pero en forma cónica. Los ritones famosos son, por ejemplo, estas vasijas de los vikingos que eran hechas con cuernos, ¿sí? Estos son los ritones, en general tienen esta forma de cuerno, aquí tiene esta forma, pero además tiene aquí una de las amazonas. Las amazonas se caracterizaban, entre otras cosas, no solamente por ser mujeres, sino por ser hábiles jinetes y hábiles domadoras de caballos. Bien, y claro, los caballos en el mundo griego tuvieron una importancia, digamos, tuvieron una gran importancia. Incluso hay un texto de Jean-Pierre Vernant muy famoso sobre cómo los caballos fueron importantes en el surgimiento de la Grecia clásica. ¿Sí? Aproximadamente siglo VII, siglo VIII llegaron los dorios a Grecia, y llegaron, su mayor innovación según Vernant fueron los caballos. Ellos traían los caballos que venían de Oriente, que venían de Rusia y de Kazajistán y ese lado del mundo, que después, claro, va a ser conocido pues no solamente por los hunos y por el imperio mongol y digamos estos pueblos que tienen tradición más de los caballos. Lo que hicieron los dorios fue traer el caballo al mundo griego y por eso se volvió tan importante para la época. Claro, además históricamente el caballo siempre ha sido signo de poder, ¿sí? De riqueza. Mantener un caballo no es barato, ¿sí? Es caro, ¿sí? No solo criarlo, mantenerlo, todo lo que tiene que ver, o sea, la caballería, digamos, eh, tener el estatus de caballero, por ejemplo, en el mundo medieval era no solamente tener un caballo, sino además tener tierra y tener riquezas y todo este otro montón de cosas asociado con los caballos. Y ya en el mundo griego, digamos, hay esta asociación de los caballos con la riqueza, pero no solamente aquí tenemos este asunto con la riqueza, sino con la capacidad de domesticar a los caballos, de criarlos, de hacerlos buenos, porque no cualquiera hace, digamos, un caballo bueno para la guerra, para el trabajo, para etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el ejemplo, es la analogía de Sócrates acá. Sucede lo mismo con los caballos y con los seres humanos. Con los caballos solo muy pocos, los más expertos, son capaces de criar buenos caballos. Y un mal criador de caballos, un mal domador de caballo puede agarrar un buen caballo y más bien echarlo a perder. ¿Sí? Entonces no parece suceder lo mismo, o digamos, no, al contrario, parecería estar sucediendo lo mismo con los seres humanos. Solamente unos son capaces de hacerlos buenos, los demás los echan a perder. ¿Sí? ¿Quiénes serían estos especialistas? Claro, uno diría, pues los sofistas son los que hacen buenos a los seres humanos, los demás los echan a perder. Sócrates, ¿es un sofista? ¿No es un sofista? Claro, Sócrates se defiende diciendo, yo no soy sofista, a mí no me metan en esa colada porque yo, si no educo, pues mucho menos corrompo. Esa es la otra parte de su defensa. Sí, esa es la segunda parte que he mostrado aquí en el texto y es, bueno, si uno corrompe a los otros voluntariamente, o sea, hace que sean malos, ¿sobre quién va a ir el efecto de su acción?
pues sobre uno, ¿a quién van a venir a hacer mal? Pues a mí. Y nadie, y observen que aquí también hay una cosa un poco peligrosa de la defensa de Sócrates, porque en esta defensa uno podría decir, bueno, entonces nadie sería culpable de corrupción a los jóvenes. Bueno, eso es otra manera mucho más sofisticada de defenderse. Tal vez sea la manera en la que Sócrates está haciendo recorrer el discurso, y es que a nadie se le debería juzgar por algo como corromper a los jóvenes. Pero no podría decir, Sócrates de pronto tal vez hubiera dicho, pues, juzguen a los jóvenes, no juzguen a los que los educan, porque los que los educan o los que los corrompen pues hacen su mejor esfuerzo, pero si ellos no hacen la cosa buena, pues es problema de ellos, no del que los educó. Esa es un poco la línea de la defensa en la apología escrita por Jenofonte, sobre todo sobre esa línea que Jenofonte, digamos, se centra. Aquí la menciona Platón. Sí, es como pues si Sócrates hizo, digamos, si hizo algo mal de frente, pues que lo juzguen de eso, si robó, si mató, sí, pero por hacer que los otros fueran malos, pues a los que deberían juzgar es a los otros, no a Sócrates, sí. Más adelante Sócrates le va a dar vueltas un poco más a esto diciendo, bueno, sí, hay unos jóvenes que me siguen, yo no les he enseñado nada. Otra cosa es que ellos me vean y me imiten, pero no porque yo les haya enseñado, sino porque ellos hacen cosas parecidas a las que yo hago, pero yo no los eduqué. Sí, aquí digamos hay un poco de riesgo en la defensa de Sócrates, pero esa es su línea de defensa. Es como, no solo no los corrompí, porque si la gente se corrompe debería ser juzgada de ella, no al que los corrompió en sentido estricto, pues claro, eso es suponer una cierta, o sea, como una falta de, llamémoslo así, autonomía de parte de los demás. Eh, pero el otro asunto es, pues uno no los corrompe voluntariamente porque sobre quién recae el mal, sobre uno. Y aquí aparece por primera vez una de las tesis socráticas más importantes, que es la del intelectualismo moral. ¿En qué consiste el intelectualismo moral socrático? Resumido en una línea en que no existe el mal, sino la ignorancia, porque todo el que actúa, actúa queriendo hacer bien las cosas. Si uno falla, es por ignorancia. Si uno falla, el fallo no es voluntario, es porque me faltó controlar algunas cosas. Esto lo va a explicar mejor Sócrates o Platón en otros diálogos como el Protágoras, ya lo vamos a ver un poco con más detalle, pero aquí parece una primera versión de este intelectualismo moral socrático de que no existe el mal, propiamente dicho, lo que hay es ignorancia y la ignorancia es la que hace que actuemos mal. Así cierra, digamos, esta primera parte de la defensa Sócrates. Veamos la segunda. El segundo punto del que tiene que defenderse Sócrates de la acusación es el de impiedad. Y aquí es donde tal vez el discurso de Mileto es más blando, más flaco, diríamos. Que según pues, Mileto, Sócrates dice, no, Sócrates no cree en los dioses de la ciudad, él es un ateo. Esa es su primera apreciación, es lo primero que dice. Luego dice, digamos, cambia un poco de opinión. Sí, claro, además Mileto le achaca a Sócrates estas creencias que son más bien de Anaxágoras, sí, o de, pues, no sabemos muy bien si de Anaxágoras no era exactamente un ateo, era un teísta un poco raro, pero sí iba un poco en contra de las creencias como griegas normales sobre los dioses. Sí, Anaxágoras es un teísta, Anaxágoras cree profundamente en la existencia de la divinidad del nous, para él es la divinidad del, digamos, este intelecto, este espíritu que controla el universo. Claro, más bien hay una suerte no solo de teísmo, sino de monoteísmo en Anaxágoras. Y bueno, a Sócrates se le está confundiendo con este Anaxágoras que dice que el sol es una piedra y no un dios, y que la luna es otra piedra y no un dios. Y claro, no solo el dios la luna, los dioses griegos, esto es importante, de la astronomía griega, pues incluso hoy en día al planeta Saturno, pues Saturno en el mundo griego es Zeus, el planeta Marte es Ares, Venus es
se me olvidó, Afrodita. Sí, cada uno de estos seres que están en nuestra astronomía para los griegos eran dioses. Si viene alguien y dice, no, esos no son dioses, son piedras, son otra cosa, eh, está enfrentándose un poco no, bastante, a las bases de la religión griega. Está diciendo, no, estos seres no existen, Afrodita no existe, Ares no existe, ¿sí? Zeus no existe. Un momento, ¿cómo así que no existe? Claro, aquí hay un conflicto con la religión de la época. Sin embargo, y esta es como la línea de defensa de Sócrates, pero Sócrates dice, no, pero vea que yo juro por los dioses, que yo incluso tengo mi propia divinidad, mi daimon, ¿sí? Aquí esta es una pintura de Delacroix en el Palacio de los Borbones en París, en donde está Sócrates junto a su daimon, aquí muy cristianizado este daimon. Si es una suerte de, fue la interpretación cristiana del daimon socrático, es como una suerte de ángel de la guarda, así lo pone Delacroix en este cuadro, así se interpretó sobre todo por el cristianismo medieval tardío, este daimon socrático que le dice a Sócrates qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, según Hegel es la conciencia. Bien, en fin, claro, entonces Meleto admite que, no, si Sócrates cree en las divinidades, pero venga, si creo en las divinidades, pues tengo que creer las divinidades, digamos, el concepto de daimon en griego es una suerte de divinidad inferior que es hija de los dioses. Las ninfas, por ejemplo, eran divinidades, las musas eran divinidades, no eran, claro, no pertenecían al gran panteón griego, pero eran hijas de dioses. Y si eran hijas de dioses, pues si yo creo en los hijos de los dioses, necesariamente tengo que creer en los dioses. Sí, aquí parece estarse contradiciendo Meleto, eso es lo que muestra Sócrates en su defensa. Meleto se contradice, dice que no creo en los dioses, pero dice que creo en las divinidades y resulta que las divinidades son hijas de los dioses y eso es algo que Sócrates sabe y que Sócrates acepta. Y Sócrates termina diciendo, pues es que yo creo en los dioses. ¿Cómo va a decir el señor Meleto que yo no creo en los dioses en lo absoluto? Sí, claro, este asunto, sobre todo lo que podríamos llamar algo así como una cacería de brujas, tal vez, incluso así. Sí, hay historiadores de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino historiadores en general, más los historiadores de la Grecia antigua han tratado de ver el juicio de Sócrates como una suerte de cacería de brujas, en donde diga lo que diga va a ser juzgado, ¿sí? En donde no hay manera de probar su defensa porque más o menos incluso antes del juicio ya está condenado. Eso parece ser el caso un poco aquí con Sócrates. Y parece incluso que el mismo Sócrates lo acepta. Vamos a mirar la siguiente parte del discurso de defensa y los discursos finales en donde parece que Sócrates está aceptando como, pues, si me tengo que morir, ¿qué más da? ¿Quién me dice que la muerte es el peor de los males? Vamos para allá. Bien, aquí arranca la última parte del discurso de defensa de Sócrates. Y es un discurso bastante particular porque él está tratando de defender porque ha hecho lo que ha hecho a lo largo de su vida. Sí, no se trata solamente de defenderse de las acusaciones, sino de defenderse de su modo de vida particular, podríamos llamarlo, un modo de vida filosófico, es un modo de vida dedicado al examen, dedicado a la indagación, a preguntarle a las personas por lo bueno, por, digamos, esta preocupación como profundamente moral de Sócrates de qué es lo que hace que las cosas sean buenas, sean justas, sean virtuosas. Ya vamos a ver con más detalle en otros diálogos estas discusiones sobre la virtud. Esto, digamos, vale la pena aclararlo aquí de entrada, aunque después seguramente lo veremos con más detalle en este curso. Es que la virtud, este concepto griego, la expresión griega es arete. Arete es un sustantivo. Es un sustantivo construido a partir de un adjetivo superlativo. El adjetivo superlativo es aristos. Aristos como Aristófanes, por ejemplo, como Aristóteles, como esto es bien curioso. Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles. Ese es su nombre. Aristos quiere decir el mejor.
Es superlativo porque tenemos bueno, mejor que. Bueno es en griego agatos, ¿sí? En griego es veltion, ¿sí? Y el superlativo es aristos. A partir de este concepto de aristos, perdón, del excelente, se construye en griego el concepto de arete. Deberíamos traducir más bien como la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Eso es algo que que está preguntándose Sócrates todo el tiempo. ¿Qué es la virtud? Hay unos personajes a los que normalmente se les llama virtuosos. Los héroes homéricos, por ejemplo, los héroes de la Ilíada, Aquiles, ¿sí? No solo Aquiles, también, digamos, todos estos otros personajes griegos que aparecen en la Ilíada se les considera de alguna manera como virtuosos, ¿sí? Orestes, Agamenón, sí, claro que cuando uno lee la historia uno dice, uy, ¿cómo era que los consideraban virtuosos? Esa vida Menelao, sí, 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 ¿cómo es que los llamaban los griegos virtuosos? Claro, virtuosos porque es que son un ejemplo de alguna manera para la cultura popular. Y aquí hay un asunto importante, tal vez en estos Sócrates claro, se vuelve como un personaje peligroso para las tradiciones y las costumbres griegas. Y es que él pone en tela de juicio estas costumbres o estas creencias populares como que, sí, Aquiles era un ser realmente virtuoso. Es como, ¿será que sí? ¿Será que no? Para saber si Aquiles era virtuoso, pues tendríamos que saber qué es la virtud. ¿Qué es la virtud? No sabemos, entonces tampoco podemos determinar con completa certeza que alguien como Aquiles era virtuoso. Claro, si a esto le sumamos otras cosas que suceden en el mundo griego, en particular representadas en la tragedia, aquí la cosa se nos pone mucho más compleja. Sí, por ejemplo, sí, el ejemplo clásico, Edipo. Edipo, rey de Tebas, quiso hacer todo bien en su vida, trató de ser una persona como admirada por todo el mundo, siempre trató de portarse bien y resulta que un día le dicen que él mató a su papá y se acostó con su mamá. Carajo, también la suerte puede ser un factor decisivo. Sí, la suerte porque de pronto para ser virtuoso puede que uno necesite más bien el favor de los dioses. Claro, esta concepción como tradicional sobre la virtud, sí, que hay ciertos personajes que son virtuosos, que actúan de cierta manera, sumado a unos señores sofistas, sí, que aparecen en el mundo griego ofreciéndole a todo el mundo hacerlos virtuosos. Porque ese es, claro, el gran boom de los sofistas es, ¿quieres ser famoso? Yo lo hago famoso. Claro, ser famoso y ser virtuoso a veces entre los griegos era sinónimo. Claro, ¿quiénes eran los famosos? Los grandes gobernantes griegos, Solón, por ejemplo, sí, es uno de los 7 sabios, se le considera virtuoso, fue un gran político. Pericles, los grandes generales en las guerras médicas, Temístocles, entre otro montón. ¿Sí? Entonces, claro, todos estos personajes, todo griego promedio, todo griego normal, quería ser virtuoso. Y aparecen los sofistas un poco rompiendo con esta tradición, ¿sí? De que el virtuoso era alguien que estaba de alguna manera favorecido por los dioses y dicen, no, no hace falta el favor de los dioses, lo que falta es buena retórica. Y yo le enseño. Eso dicen los sofistas, eso prometen los sofistas. Y Sócrates aparece en esta escena diciendo, ¿será que es suficiente con el favor de los dioses? De pronto no será suficiente con la retórica, de pronto no. ¿Qué necesitamos para eso? Pues preocuparnos por saber, por indagar, por determinar qué es la justicia, qué es lo justo, qué no, qué es, sí, si queremos actuar justamente y queremos tener la certeza de que hemos actuado justamente, pues tenemos que saber qué es la justicia. Así defiende Sócrates su modo de vida. Y la otra manera de defender su modo de vida es, pues Sócrates, a través de la digamos, de su interpretación del oráculo y de esta fama de sabio que ha tomado, pues él muestra un poco que su quehacer, ¿sí? Su indagación y su examen y su refutación son una misión que el Dios le ha encomendado. Esto no es porque él le dio la gana un día ponerse a hacerlo y ya está, no, es que él estaba tratando de interpretar el oráculo y interpretar el oráculo se le volvió a él como una misión.
sí, una misión por los dioses, así lo interpreta él y así trata de defenderse. Y claro, el otro asunto que viene acá, digamos, es como, eh, tal vez seguramente alguien le dijo como, oiga, ¿usted no le da pena por andar filosofando, poner en riesgo su vida? Y aquí esto, digamos, algo bien de los filósofos griegos, viene esta concepción sobre la muerte que es como tan chévere y es como, ¿quién ha dicho que la muerte es el peor de los males? De pronto no, sí, sí, nadie sabe, nadie está completamente seguro de que la muerte es el mejor de los males. De pronto no. Si le creemos a algunos de los mitos que cuenta Homero, que cuenta Hesíodo, y además observen que llamarlos mitos es un poco incluso peligroso, los griegos no lo llamarían mitos, lo llamarían como historia, sí, es parte como de su cultura. Eh, pues si uno le cree a lo que cuentan algunos, digamos, de estas historias que cuentan Homero, que cuentan, sí, sobre todo Homero, o Hesíodo, por ejemplo, con Heracles, tal vez sea uno de los mejores ejemplos, pues cuando uno se muere, entonces va a un mundo mejor, a una vida mejor. Sí. Es claro, observen cómo Sócrates pone toda su defensa en estos términos y también, claro, el otro asunto importante que ya había mencionado y que vale la pena como mostrar un poco mejor, y es cómo estos diálogos de Sócrates, cómo este quehacer suyo es un beneficio para la ciudad. Sí, pues él está buscando es justamente lo más valioso para la ciudad y para el individuo. Sí, ¿qué es lo más valioso? No solamente el conocimiento, sino el conocimiento que me lleve a vivir de la mejor manera posible, a actuar de la mejor manera posible. Eso es lo más valioso. Si yo actúo bien, si yo vivo bien, la ciudad también, digamos, si todas las personas estamos un poco de acuerdo, o si sabemos, claro, este es el punto, si sabemos qué es lo justo, pues la ciudad es justa, es parte, vamos, es una suerte de corolario de este intelectualismo moral socrático, y es que si sabemos qué es la justicia, pues actuamos justamente, actuamos con justicia, porque saber qué es la justicia nos sirve para determinar qué acciones son justas y qué acciones no son justas, o qué acciones son valientes o qué acciones no son valientes, o qué acciones son moderadas, que es la otra gran virtud, y qué acciones no son moderadas. Bien, ese es, digamos, lo que dice Sócrates, claro. Entonces, pues si matan a Sócrates, ¿para quién es el daño? ¿Para Sócrates? Absolutamente seguro de eso. Absolutamente seguros, de pronto no. Sí. Incluso, y aquí, claro, Sócrates dice, vea que yo he tratado de ser lo más justo posible, incluso cuando me ha tocado representar a mi tribu en el consejo. Traje aquí, esta vez les traje aquí esta piedrita, se llama el Cleroterium. Es como un cuadro de Excel, a mí me parece súper chévere. Es un cuadro de Excel en donde en cada huequito de estos ponían los nombres de todos los ciudadanos del demo. Por eso se llamaba democracia. El modo de gobierno ateniense ponía los cuadros en el demo, tiraban unos dados, uno para esta línea, otro para esta línea, y el que le tocaba, pues ese salía y gobernaba, a ese le tocaba ser el representante del demo en el consejo. Observen esto, era chévere también. Sí, es chévere este modo de democracia ateniense, es que era más bien a la suerte, o sea, no es nuestra democracia representativa en donde todos vamos y votamos por alguien, incluso alguien como Pericles diría como eso no es democracia, es una cosa ahí, sí, más bien se parece como una demagogia, lo que los griegos llamaron demagogia, pues porque el que mejor tenga el discurso, pues ese es el que lo eligen y ese es el que hoy representa a todo el pueblo en el gobierno. En el mundo ateniense, en la democracia ateniense, la democracia era directa, o sea, uno iba, si le tocaba, si salía su nombre en el, bueno, no eran papelitos, ponían los nombres con unas tablillas de cerámica, sí, de barro, ponían ahí como unas inscripciones con los nombres de todas las personas en las tablillas, metían las tablillas en esta piedra grande, tiraban los dados y al que le tocaba, pues ese iba a gobernar de una manera bien, bien interesante de gobernar. Claro que tiene sus problemas, pues claro que tiene sus problemas, porque si la gente no está completamente capacitada para ir a representar a su demo, pues estamos jodidos. Sí.
Y eso, digamos, uno podría pensar que fue justamente lo que hizo caer, eso lo que hizo decaer en decadencia a Atenas. Bueno, además, pues después vino Alejandro Magno y se tomó eh, todo el mundo griego y siguió derecho eh, hasta la India. Después vinieron los romanos. O sea, realmente, claro, los griegos se vieron metidos en un montón de problemas políticos, bueno, posteriormente digamos, al momento del esplendor de la democracia ateniense. Y por último, la última defensa de Sócrates, vale la pena recordarlo, él nunca fue maestro de nadie, él nunca le enseñó nada a nadie, él no quiso enseñarle nada a nadie, él simplemente iba por ahí, no cobraba. Creo que este es un asunto importante. Uno diría, pero ¿cuál es su insistencia con que cobre? Porque es que los sofistas se caracterizaban por eso, por cobrar. Claro, también porque los sofistas eran extranjeros. Sin embargo, hay personajes, no es claro si se reconocieron como sofistas o no, como Critias, sí, pero se les reconoce como un sofista, sí, o se le reconoce como un sofista. De pronto, si Sócrates no hubiera tenido a Platón detrás tratando de limpiar su nombre, a Sócrates se le hubiera llamado en la historia un sofista. Es probable, es posible. Critias, claro, que además fue uno de los 30 tiranos de estos que menciona Sócrates aquí, que fue tal vez el peor gobierno que tuvo Atenas, que tuvo un montón de muertes, o sea, tiránico de verdad. Y claro, también hay una suerte de asociación de Sócrates con Critias, pues porque era el círculo de los platónicos. Así cierra su defensa y dice, bueno, eh, no voy a defenderme de otra manera, no voy a traer a mi esposa y a mis hijos para que vengan aquí a llorar y a pedir clemencia. Eso sería muy poco filosófico de mi parte. Si eso sería muy, porque no es, esto lo reconoce un poco Sócrates, no sería realmente un argumento, sería otra cosa. Y no voy a apelar a Sócrates, no va a ser como infiel a su modo de vida filosófico, no se va a traicionar a sí mismo de esa manera. Así cierra su discurso hasta que llega, digamos, así es como termina su defensa Sócrates. Bueno, luego de el discurso de Sócrates, digamos, se da en orden como el discurso del acusador, el discurso de la defensa, luego viene la votación. Y aquí sale el veredicto de la votación y es Sócrates pierde y pierde por poco, por 30 puntos. Eran 501 los jueces. Aquí no es el jurado, digamos que ese no era el nombre que recibían, sino más bien eran los jueces. Eran 501, tenía que ser un número impar, pues porque no, digamos, no podía haber empate. Hay hay un antecedente importante como de esta manera de juzgar ateniense en la Orestiada de Esquilo, que es una obra en la que Orestes cuenta como toda su, digamos, como sí, toda su anécdota desde que vuelve a Agamenón de la guerra de Troya. Clitemnestra, la esposa, mata a Agamenón por haber sacrificado a Ifigenia, y Orestes tiene que matar a su mamá para vengar la muerte de su padre. Esta es así rápidamente la historia de la Orestiada. Y pues resulta que, claro, Agamenón, al haber vengado la muerte de su padre, pues resulta que antes de matar a la mamá lo perseguían las diosas de la venganza, pues porque tiene que vengar la muerte de su papá. El problema es que quien mató a su papá era su mamá. Él mata a la mamá, al Clitemnestra, y ahora lo persiguen las diosas, las erinias, las diosas, digamos, otras diosas también de la venganza, pues porque ha cometido el peor de los crímenes posible para un griego, que es matar a su madre. Orestes deambula por todo el mundo griego, llega a Atenas, llega donde los sabios y dicen, ya no sé qué hacer, me voy a suicidar, alguien que me resuelva este asunto porque esto está muy complicado. Va donde Atenea, le dice a Atenea, vea, tengo que hacer algo aquí porque estas señoras me vienen persiguiendo, me van a enloquecer por haber cometido el peor crimen posible. Atenea, sálveme. Y Atenea lo que hace es hacer un juicio para ver si Orestes es culpable o inocente. Esto es, digamos, sobre todo en la literatura es como un antecedente muy importante, un poco mitológico tal vez, de esta manera de juzgar de los atenienses. ¿Sí? Atenas se vuelve, digamos,
esta manera de juzgar de esta manera es muy particular, muy peculiar de los atenienses, y Atenea lo que hace en la Orestiada es que escoge a los 6 ancianos y ella también vota, porque tiene que ser un número impar para que no haya empate. Bien, Orestes gana 4-3 la votación. Finalmente las erinias lo liberan de su culpa, dice, bueno, sí, está bien, mató a su mamá, pero pues ya después del juicio es liberado de sus cargos y las erinias dejan de perseguir a Orestes. Bien, es curioso porque es una tragedia que no es exactamente una tragedia, o sea, el final no es tan trágico como las otras tragedias griegas. Sí, es una tragedia un poco, digamos, más bien como no tan pesimista, más bien, sí, como sí, hay una suerte de esperanza ahí en esta tragedia, en particular en la Orestiada. No es una tragedia, son 3 tragedias. Es Agamenón la primera, la segunda son las Coéforas, luego las Euménides. Esas es, digamos, las erinias, que son las que persiguen a Orestes, al final se convierten en las Euménides, como en las diosas de la, digamos, como de resarcirse de los pecados, de la redención. Bien, solo una anécdota aquí para mirar cómo, digamos, cómo esta manera de juzgar atenienses tenía como tanto impacto en la vida griega y en el mundo griego. Y además cualquiera podía ser juez, cualquiera podía ser, si estoy desocupado en un momento de la vida y necesito plata porque también pagaban por eso, entonces pues voy al dicasterion, al juzgado, y digo, quiero ser juez, ¿qué casos hay? Hay estos casos, entonces voy y sirvo de juez. Sí, claro, además se necesitaban 500 personas para un caso, esto era un montón de gente. Bien, Sócrates pierde por muy poco. Y ahora le toca una parte muy difícil, y es, dado que perdió, tiene que proponer una contracondena. La condena que propusieron sus acusadores es la pena de muerte, y ahora él tiene que proponer algo y defenderlo. Y aquí parece que Sócrates le saca la piedra a todos los jueces. Sí, sí, como que más o menos un poco se resigna, como, o sea, yo, claro, además no solo se resigna, sino que además este asunto de serle fiel a sus principios filosóficos, y es, pues, si Sócrates considera que no ha hecho nada malo, ¿por qué tendría que él imponerse algo malo para sí como castigo? ¿Castigo de qué? Si no ha hecho nada malo. Ese es, digamos, como su punto al comienzo de este discurso, y eso le saca la piedra a los jueces claramente. Es como, todo el mundo va a decir como, además lo primero que propone es una cosa ridícula. Es, no, pues a mí más bien deberían ponerme en el Pritaneo, que es el sitio en el que se mantienen a los ganadores de las Olimpiadas durante un tiempo. Y a los ganadores de las Olimpiadas se los llevaban al Pritaneo y ya los alimentaban, los comían, los vestían, pues les daban comida, les daban vestidos, los mantenían por un tiempo. Sócrates está proponiendo para sí esto, ¿sí? Que es una cosa más bien como ridícula, porque todo el mundo diría como, oiga, esto es ofensivo, usted acaba de perder un juicio y ahora, en lugar de tomar la cosa en serio, en serio, estaba diciendo, no se sabe si en serio o en chiste, que lo deberían mantener en el Pritaneo. Si el Pritaneo, que era además donde se mantenían a los gobernantes. Este es un sitio muy famoso porque es el sitio en el que las polis atenienses como que sostenían a sus personajes más ilustres o más famosos, los más importantes. Bien, entonces Sócrates dice, pues yo no he hecho nada malo, no puedo proponer nada para mí, manténganme en el Pritaneo. No, mentiras, es en chiste, un poco, casi que lo dice así. Luego dice, pero ¿qué otra pena puedo proponerme para mí mismo? ¿El destierro? No. ¿Que me encarcelen? ¿O vivir sin dedicarme a hacer filosofía? No, pues mátenme. Sí, y aquí esta parte del discurso es muy importante, digamos, ha hecho como historia, y es tal vez este fragmentico que tenemos acá. Lo he puesto aquí, esta pequeña cita. Es como muy importante porque es que digamos, esto refleja muy bien el modo de vida filosófico socrático. Una vida sin examen, sin examinar, no vale la pena ser vivida por un ser humano, dice Sócrates.
si uno de los castigos que me van a poner es que deje de hacer filosofía, bien sea por destierro, bien sea porque me encarcelen, bien sea por lo que sea, o simplemente que me dicen, ya si se calla y no hace filosofía, lo vamos a exculpar, él dice, no. Sí, no voy a dejar de hacerlo, prefiero dejar de vivir. Observen el nivel de convicción que tiene Sócrates sobre su vida filosófica. Sí, este nivel de convicción que lo llevó a decir, pues si lo que quieren es que muera, pues prefiero la muerte. La parte final de este discurso, seguramente sus amigos, los amigos de Sócrates, si él dice, bueno, entonces voy a pagar una multa, ¿cuánto tengo? Una mina de plata. Una mina de plata era pues, una buena cantidad de plata, pero no era pues, así como que considerable. Esto muestra un poco que, pues, que Sócrates no tenía riquezas, que no tenía posesiones, muchos bienes que digamos. Una mina son aproximadamente 500 gramos de plata. Hoy en día el valor de la plata es muy distinto al valor de la plata en la antigüedad valía un poco más. Eh, Al final sus amigos le dicen, no, una mina no, proponga 30 y nosotros, entre Platón y todos sus amigos, que sí eran más bien como pudientes, era como la aristocracia ateniense, la familia de Platón, ellos son los que le proponen a Sócrates que proponga como pena, como castigo, pagar 30 minas de plata. Eso es lo que propone Sócrates al final, ¿no? Pues claro, 30 minas, estos son los cálculos un poco para ver el valor de la plata en esta época, eran aproximadamente un salario de 10 años, o sea, era un montón de plata. También esto muestra qué tan aristocrática era la familia de Platón, qué tan rica eran, digamos, como tal vez no los más ricos, pero sí eran una familia rica y poderosa en el mundo ateniense. Sí, y esos son los que le dicen a Sócrates, como más o menos hacen vaca entre todos ahí, no solo la familia del Platón, sino todas las familias, como o sea, todos sus amigos que están ahí, digamos, entre todos le dicen que proponga eso de como de condena, de castigo, y él lo propone a los jueces. Pero ya después de este discurso uno sabe que esto va a estar muy difícil. Sí, pasemos ya al cierre del diálogo, este discurso final de esta apología de Sócrates. Bien, ya por último, el último discurso de Sócrates, aunque aquí hay como dos discursos que están revueltos en esta parte final. Eh, Vuelven y votan los jueces si ahora sí aceptan la condena de Sócrates o si se mantienen en la pena de muerte, y esta vez más o menos 80 de los jueces cambian de opinión de los que habían votado a favor de Sócrates. Claro, Sócrates les saca la piedra, ¿sí? Los ofende profundamente, ¿sí? Y ahora pues más o menos son más de 300 los jueces que votan, un poco más de 300 los jueces que votan en contra de Sócrates. Sin embargo, digamos, hay algo que se muestra en esta parte final del diálogo, es que Sócrates como que se mantiene fiel, muy fiel a sus como principios vitales, llamémoslo así. Es que él en ningún momento se va a traicionar haciendo cosas como proponerse un castigo para sí mismo cuando él sabe que no ha, claro, él sabe o él considera, uno podría ver aquí algo problemático en esto, él considera que no ha hecho nada malo. ¿Está seguro de eso? No. Sin embargo, cuando uno lee el Critón, él dice, pues si hice algo malo, si no, pues yo tengo que seguir lo que dicen las leyes de la ciudad. Yo no voy a huir de la ciudad en la que, o sea, bajo la cual he vivido, o bajo cuyas reglas he vivido a lo largo de toda mi vida. Eso dice Sócrates en el Critón, que es este diálogo en el que Sócrates se encuentra con su amigo Critón, y Critón le tiene un plan para escaparse y él dice, no, no, yo no lo voy a hacer, yo voy a ser fiel a las leyes de la ciudad. Así pareciera, y eso es parte de este discurso final, así pareciera que me estuvieran haciendo algún mal al condenarme a muerte. Esto es como parte de estos principios filosóficos que sostiene aquí Sócrates, y es, claro, es que lo difícil no es evadir la muerte, eso puede ser muy fácil, pero lo difícil es eludir la maldad.
Y aquí cuando uno conjuga esto con el intelectualismo socrático, es claro que es el huir la maldad, el huir la ignorancia, y es algo que Sócrates, de lo que Sócrates ha intentado escapar toda su vida, aunque sigue considerándose ignorante. Es como que tira para ver si logra escaparse del mal, o sea, escaparse de la ignorancia, pero se esfuerza y se esfuerza y no lo consigue. Entonces tal vez vemos aquí la imagen de un Sócrates un poco como resignado, tal vez, sí. Sin embargo, pese a su resignación, sí tiene este señalamiento contra los jueces y es, ustedes creen que me están haciendo mucho daño a mí. No, el daño no me lo hacen a mí, se lo hacen a la ciudad, porque yo trataba de buscar lo mejor para las ciudades. Es como la parte final de su discurso de defensa dirigido a los que votaron contra él. Es como la primera parte de este último discurso final, luego viene una segunda parte que es ya dirigida a los que votaron a su favor y es pues primero que todo agradecerles un poco, tal vez no lo ponen en esos términos, pero sí hay como, bueno, ustedes siguen creyendo en mí, sin embargo, pues tengan en cuenta que esta parte del discurso es un poco raro y es cuando aparece, digamos, Sócrates menciona a su divinidad y dice, no, es que mi divinidad esta que me acompaña a mí todo el tiempo, por lo general me frena a hacer cosas, no es que me dice haga esto, haga aquello, lo otro, no, lo que hace es frenarme en decirme qué no hacer. En eso, digamos, consistía como estos designios del daimon socrático, era alguien que lo refrenaba un poco a hacer cosas, pero aquí en ningún momento la divinidad ha aparecido para frenar a Sócrates. Entonces él dice, si no ha aparecido, seguramente es porque yo estoy haciendo la cosa bien, y si me tengo que morir, pues de pronto es porque estoy haciendo la cosa bien. Y aquí viene el otro asunto, y es que pues morir es... Aquí el argumento se parece mucho al de Epicuro, me parece chévere que se parece mucho al argumento de Epicuro en la carta a Meneceo, ¿sí? Porque dice pues morir es un tránsito o a otra vida o una ausencia de todo. Si es un tránsito a otra vida, la otra vida seguramente será mucho mejor que esta, porque allá estaré con un montón de gente que sí es sabia de verdad. Allá están los dioses. Sí, y no solamente están los dioses, sino que hay unas grandes personas, entonces me podré reunir con ellos a preguntarles de verdad qué es la virtud, a ver si alguno me responde. De pronto. Sí, eso es bien, podría ser bien socrático. Y si no existe, si los mitos son falsos y si todo esto es cuento, pues es la ausencia de todo, incluso la ausencia de dolor. Entonces no puede ser un mal. ¿Por qué tendríamos que suponer que es un mal? Sí, eso es una creencia muy firme para cosas muy importantes en la vida. Sí, creer que la muerte es el peor de los males, de pronto no. ¿Sí? Bien, y ahora, digamos, el último mensaje que da Sócrates es, ay, por favor, señores jueces que creyeron en mí y mis amigos y todo el mundo, hagan lo mismo que yo hice con ustedes, háganlo con mis hijos, edúquenlos bien, díganles que se preocupen de lo más importante de la vida. Esto es un mensaje, claro, no solo para los hijos de Sócrates, sino también para estas personas que lo están escuchando. Ellos preocúpense y traten de transmitir esto a su descendencia, y es que se preocupen los demás también por las cosas más importantes de la vida. ¿Qué es lo más importante de la vida? Esto lo vamos a ver con más detalle en las siguientes clases. La virtud y la felicidad, tal vez. En Aristóteles es explícito, muy claro que es la felicidad. Platón se preocupa más por este concepto, o al menos en los diálogos socráticos, por la virtud y por el bien, por lo bueno, pues no en vano. Sí, una de las principales teorías de Platón, la teoría de las ideas, propone que la principal idea de todas las ideas es la idea del bien. Platón, pese a todas las vueltas que tuvo en su trasegar filosófico y en su evolución filosófica, siempre siguió profundamente preocupado por estos asuntos más bien de tipo moral, de tipo socrático, y es que necesitamos actuar bien. ¿Y cómo hacemos para actuar bien? Pues necesitamos saber qué es lo bueno. Sí, esta es, digamos, una preocupación que pasó de Sócrates a Platón. Bien, con esto cerramos el día de hoy. Este ha sido un poco largo, perdón, pero es
Es un texto bastante complejo en el que hay que entrar en un montón de detalles. Espero que les haya gustado esta clase. Ya saben, cualquier comentario, observación, apunte, objeción, lo que sea, me escriben, me preguntan. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Hasta la próxima, nos vemos.